La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: mis 40 años de sacerdote. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Hoy que llega este programa a ti, es 14 de agosto de 2023. Yo no me imaginaba que iba a llegar a cumplir 40 años de sacerdote. Y quisiera compartir hoy con todos ustedes lo que ha sido para mí este llamado de Cristo. Hay momentos en que Dios nos toca personalmente. Todos sabemos que el día en que creó nuestra alma, en ese acto que hicieron nuestros padres, Él creó nuestra alma, es algo muy sagrado. Por eso la iglesia es tan celosa de la concepción, que no sea in vitro ni nada de eso, porque Dios está presente allí. Es un momento sagrado en que Dios creó mi alma. También tengo que darme cuenta de que mi alma existía eternamente porque estaba siempre en la mente de Dios. Dios siempre pensó, siempre soñó conmigo. Y cuando llegó el momento, me regaló nacer de Roberto y Margarita, una pareja que solamente tenían niñas. Ya mi papá se había desistido de tener un hijo varón, y entonces mi mamá con mi tía Anita le hicieron trampa. Llegaron aquí a Valencia, donde un señor de esos alemanes esotéricos que sabía cómo había que tener relaciones para tener un niño varón. Y como papá estaba muy difícil, él llevaba un calendario. Me cuenta mi mamá que le hizo trampa, le borró, le cambió la fecha del calendario, y aquí salí yo, un niño muy amado, de 5 kilos 600 gramos, un enorme bebé blanco, precioso, catire. Y mi papá fue el hombre más feliz del mundo. De hecho, yo tengo sobre mí un signo de amor muy grande. Mi papá nunca le dijo a mi mamá, ich liebe dich, yo te quiero. Y mi mamá le pedía, dime te quiero. No lo decía. Pero ¿por qué te casaste conmigo? Decía, porque cocinas bien. Pero ¿por qué te casaste conmigo si no me quieres? Me dio lástima a tu mamá porque eras hija única. Bueno, así llegué yo a Bejuma, y nací después de que habían nacido ya mis hermanas Gerda, Margarita, Rosmarí y Erika. Después de mí vino Bárbara, 5 hermanas y yo. Y crecí muy rodeado de amor. Me enseñaron a trabajar desde niño. Recuerdo que había que ir a la bomba de gasolina de papá. Había que limpiar los tableros, limpiar los cristales de los carros que se lavaban. Y era un fuerte trabajo para mí, pero papá me pagaba los domingos, con suficiente dinero para ir a la bodega Luis Mendoza a comprar unos dulces que se llaman Toronto. Y una vez vi que la gente compraba chimó para mascar. Y como olía sabroso, me compré un chimó, creía que eso se comía. Fue una experiencia espantosa, pues eso es muy amargo. Pero yo era un niño goloso, hermoso, estudié en un colegio religioso. Y mi vocación nació en el corazón de Dios cuando nací yo. Dios nunca pensó en mí sin que fuera sacerdote. Esa era su decisión. Pero yo también tenía que alinear mi decisión con la suya. Y por eso a los 3 años, hubo una misión en 1962 de los Padres Redentoristas, que eternamente les agradeceré a los redentoristas esa misión. Recuerdo con viveza las estampas de la Virgen del Perpetuo Socorro que repartían. La gente estaba empezando a prepararse para el concilio, y las letricas rojas de los folletos, y los padres nos invitaron a unas diapositivas de la vida de Cristo. Cuando yo era niñito, la televisión solo era en blanco y negro, incluso el cine. Las películas de Tarzán o de los Tres Chiflados eran en blanco y negro. Había también alguna que otra película de colores que siempre llegaban mis hermanas diciendo, ¿cómo estuvo la película? Una masacre. Pues claro, vean películas de romanos y de guerra. Pero esa vez me llevaron y yo vi las diapositivas en colores de la vida de Jesús y me impresionaron muy vivamente. Pero lo que más me impresionó fue el sacerdote, con su sotana blanca y sus lentes de pasta gruesa. Y atraído por la sotana y su trabajo y lo de mostrar a Cristo, yo llegué a la casa con 3 años diciendo, yo voy a ser padre.
Yo recuerdo toda mi infancia decidido a ser sacerdote. No me interesaban los juguetes, me gastaba todo mi dinero y mis regalos eran santos, imágenes, nacimientos, vasos para velones. Yo tenía una cantidad de santicos míos en mi casa, en mi cuarto, y eso eran mis cosas. Y Roberto, él va a ser padre. Es una cosa que la tenía muy en mi corazón. Recuerdo en una visita pastoral, yo creo que fue en una visita pastoral, que el ahora siervo de Dios, José Ali Lebrun, cardenal, que era el obispo de mi diócesis, con Monseñor Rodríguez, que después fue arzobispo de Cumaná, que era el párroco, y Monseñor Falcón, que estaba vivo todavía, era el vicario general, fueron a comer en mi casa. Y me llamaron junto con mi párroco, Monseñor Medardo Bacalao. Yo tendría 11 años, iba para 5º grado. ¿Tú y qué te quieres ir al seminario de Valencia? Sí, yo quiero ir, yo quiero ser sacerdote. Y mientras ellos hablaban, mis hermanas me llevaron atrás y me dijeron, allá vas a dormir en un cuarto oscuro y frío, no vas a tener habitación propia nunca, sino que vas a dormir con los demás, vas a pasar frío en las noches, vas a llorar por mamá, allá dan a comer puro pan con cebolla frita, más nunca vas a comer lo que se come en esta casa. Y además, si no te vas, te regalamos el cuento que tú escojas en la librería Gloria y te vamos a dar 5 bolívares. Y mi hermano, vendí mi vocación. La influencia de mis hermanas hizo que yo me fuera donde los sacerdotes que estaban en la sala y le dijeron, no, ya yo no me quiero ir al seminario, no me voy ahí, no me voy ahí. Y como eso era libertad mía, pues no fui. Yo creo que fue la gracia de Dios, no mis hermanas, porque no era bueno que entrara, tenía muchas cosas que vivir. En mi juventud me alejé bastante de Dios, incluso llegué a creer en cosas que no debía y mi fe se despistó, pero yo nunca dije, no voy a ser sacerdote, ya no voy a ser sacerdote. En ese momento eso quedó como la más bella ilusión aletargada allá escondida en mi corazón. Pero apenas tuve la gracia infinita, yo creo que el mejor momento, el acontecimiento fundamental de mi vida, que estando de 3º para 4º año de bachillerato, conocí a la Renovación Carismática hace 49 años. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Me encontré con Jesucristo de nuevo. Cuando Él perdonó mis pecados, me bautizó en el Espíritu, renació ese deseo, pero ya renovado. Ya no quería ser sacerdote solamente, yo quería ser totalmente de Jesús. Así concepto yo mi vocación. El día en que yo llegué a ser 100% de Jesús, ese día yo estoy realizando mi vocación. ¿Qué aspiro yo? Ser 100% de Jesús. Y entonces entendí que eso era entrando en el seminario. Empecé a hablar de mi vocación con mi párroco, con los seminaristas que mandaban al pueblo de Misiones. Y llegó el padre Eduardo González, a quien después me encontré en Puerto Rico, ya ancianito y monje benedictino, que él estaba aquí recién ordenado, puertorriqueño. Y le dije de mi vocación. Y un día en que yo no era una mansa paloma, yo pertenecía a la Juventud Revolucionaria Copellana, social cristiana, y ese día habíamos tenido un gran lío en el liceo porque nos querían negar la plancha nuestra en el centro de estudiantes y habíamos estado quemando caucho. Pues ese mismo día pasó el padre Eddie en un Renault y me dijo, mañana te vengo a recoger para llevarte a la curia, a que conozcas al obispo. Mi mamá no sabía nada, ni mi papá. Y me llevó a la curia y conocí al obispo y me dijo, bueno, terminas el bachillerato este año, el año que viene entras al seminario. Y me devolvió al pueblo a unos sucesos muy fuertes. Yo hacía mucho apostolado cuando ya era un laico comprometido. Rezaba el rosario, predicaba, arreglaba el altar de Santa Ana y el altar del Carmen en la iglesia, ayudaba a limpiar. Pero mi papá se enfermó gravemente de nuevo. Él ya tenía todo este lapso de mi vocación renovada, se enmarca en la larga enfermedad de mi papá de 2 años y pico, con un cáncer en la médula, y papá murió. Cuando papá muere ya yo tenía fecha de entrada al seminario, pero mis padres no sabían nada. Entonces
agarré mi ilusión rota, me la guardé en el corazón y dije, bueno, a lo mejor es más adelante, o a lo mejor no será nunca, porque me toca llevar adelante a mis hermanas y a mi mamá. Yo soy el único varón de la familia, pero te serviré, Señor, hasta donde pueda. Haré el 100% aquí afuera, pues. Y mi mamá, ya viuda, entró en mi cuarto una noche y me dice, tú no ibas a ser sacerdote. Lo venía diciendo desde que era niño. Y yo digo, sí, pero ya se me pasó. Ay, qué lástima, porque eso es muy bonito. Y yo digo, bueno, ¿qué dirías tú si me fuera? ¿Qué diría papá? Papá dijo en la noche de la agonía, en las pocas cosas que dijo, que si tú te ibas al seminario, que nadie te lo impidiera. Papá dijo eso. ¿Y qué dirías tú si yo me voy? Que eso sería algo muy bello si lo vas a hacer. O sea, mamá me decía, la puerta está abierta. Yo dije, bueno, mamá, la fecha está al día, aquí tengo la lista, ya yo hablé con el rector, el padre Urosa. Y mi mamá me arregló mis cositas, mi ropa, lo que necesitaba. Y recuerdo claramente la madrugada en que, según Juan Carlos, a quien ustedes conocen aquí en el canal, le robé el corazón a Dios. Porque siendo un niño todavía, metí en la maletica de mi abuela, que en paz descanse, mis coroticos, mis cositas, mi virgen, mi crucifijo, mi Biblia latinoamericana. Y agarré el primer autobús. Yo nunca había ido a Caracas. El primer autobús a las 5 de la mañana hacia Valencia. Y de Valencia escuché donde gritaban Valencia, Caracas. Me monté en ese autobús y llegué al Nuevo Circo de Caracas. Y cogí un taxi. Y le dije San José del Ávila, me dejó en la abadía benedictina. Cuando yo vi a los monjes con esas barbas largas y esos hábitos, digo, aquí es que me vine a meter. Y me dice, no, este no es el seminario. Crucé la Varal y entré al seminario de Caracas. Entonces estuve todo un año estudiando filosofía, cuidado por el padre Urosa, que después sería el cardenal Jorge Urosa y sería mi arzobispo. No fue fácil para mí adaptarme al seminario porque yo era muy independiente y me costaba mucho eso de la obediencia y era poco tratable porque yo era muy del pueblo y había gente ahí de toda Venezuela y yo no los entendía. Y siempre había vivido en mi casa, mi pueblo, y me costaba mucho desarraigarme. Fue un proceso difícil. Y después de ese año, Monseñor Enríquez decide enviarme a Colombia con Monseñor Uribe Jaramillo al precioso seminario de Cristo Sacerdote, Seminario Nacional de Cristo Sacerdote en La Ceja. Ahí yo fui plenamente feliz, porque en Caracas yo iba todos los domingos a la misa de mi querido Monseñor Hernández Chapellín, Jesús Hernández Chapellín, un sacerdote santísimo que tenía misa de sanación los domingos a la 1. Y ese era mi tiempo libre, mi tiempo de descanso, que yo lo gastaba en ir a una misa de sanación. Y después de eso vino la alegría desconcertante de que, estando yo terminando la filosofía, me llegó una carta de Monseñor Enríquez que me manda para Toledo. Toledo era un reservorio de la tradición de la iglesia, muy tradicionalista. Pues Toledo es una ciudad medieval y ahí me trasladé yo a la Edad Media. Durante 4 años la teología muy sana, de muy buena línea, pero la disciplina rigurosa, muy rigurosa. Era una fábrica de sacerdotes de temple. Y yo fui el primer venezolano porque me fui con un amigo, el querido amigo Guanche, que se devolvió a los 15 días. Me quedé yo allá solito. Y yo, como estaba tan enamorado de Jesucristo, me tocó arrancar la renovación carismática allá en Toledo. Pues así fue mi seminario, 4 años allá, y cuando llegué el 14 de agosto, a las 5 de la tarde empezó la misa de 1983. Fuimos ordenados Monseñor José Jiménez, actual vicario general de Valencia, el padre Oscar Martínez, actual párroco de Guacara, y un servidor. Nos ordenó Monseñor Enrique, nos regaló una casulla nueva. Yo llevaba una que me habían hecho las monjas en Toledo, pero me dio una casulla que la conservo con mucho cariño porque fue su regalo. Y esa noche tuvimos una cena en el Seminario Viejo, y el 21 de agosto celebré la primera misa en Vejuma solemne, porque la primera misa la dije en privado con mi mamá en la iglesia de Vejuma y la ofrecí por mi papá.
que se había muerto y ya fue la primera misa que yo ofrecí por él. De paso, a los días tuve una visión en Naguanagua, en vivo, de que papá se asomaba por una ventana. Bellísimo. Es un patio horroroso, lleno de hierbas y de monte, una selva. Pero cuando papá se me asomó, el patio era el cielo. Y yo me di cuenta que tal vez con mi ordenación y lo de la misa, papá ya había entrado en el cielo. Y mi primera misa después de Bejuma, me dice el arzobispo que voy a ser superior del seminario de Valencia. Yo fui superior encargado de disciplina, 5 años. Y al mismo tiempo fui capellán de las franciscanas, capellán de la Sierva del Santísimo, pero lo más bello fue que fui vicario parroquial de La Begoña en Naguanagua con Monseñor del Prete, que era el párroco, era su primera parroquia y también la mía. Fue un año muy bello. Recuerdo que los domingos en la mañanita yo iba a confesar en la misa de Monseñor y después nos íbamos a la casa de su mamá, desayunábamos y después yo volvía a confesar en la misa de él, del mediodía y la misa principal, y en la tarde celebraba yo. Fue un año muy bello. Y yo di clases de historia de la filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, clases de marxismo, comencé un seminario de historia de la Iglesia de Valencia. Más tarde di clases de historia de la Iglesia también antigua, medieval, moderna y contemporánea. Y después de esa etapa me mandaron al Palotal y al Cañaveral y mi mamá se vino a vivir conmigo. Ella vivió conmigo los 13 últimos años de mi sacerdocio. Palotal y Cañaveral llegamos a tener una cantidad enorme de grupos apostólicos. Todas las noches había reunión y se fundaron más grupos y había mucha atención a los pobres. Y yo era plenamente feliz. Mi arzobispo, Monseñor Enríquez, llegó al final de su episcopado y nombraron a Monseñor Urosa, que era obispo auxiliar de Caracas. A los primeros retiros espirituales me llamó y me dijo, te cambiamos de parroquia. Y me mandaron a Ciudad Alianza. Ciudad Alianza fue algo explosivo. La primera misa de sanación, apenas llegué, se empezaron a curar los enfermos. Y aquello fue una cosa revolucionaria. Ciudad Alianza, los miércoles en la noche se llenaba de carros que venían de Acarigua, de todas partes. Y a la iglesia tuvimos que tumbarle una pared para que cupiera más gente, y la iglesia es muy grande. Y así hubo un fervor grandioso, nacieron las comunidades, pastoral de comunidades, y empezó a crecer la gente espiritualmente y fue un tiempo muy feliz. Allí comencé a celebrar las fiestas de la Divina Misericordia y Dios me dio el privilegio de sembrar aquí en la Arquidiócesis de Valencia, porque fui yo quien inicié la devoción a la Divina Misericordia, porque teníamos nuestros programas radiales, ahí estaba empezando el germen de la voz de Jesús. Y llegamos a tener programas en una televisión local, NC Televisión. Y después de ese tiempo me mandaron a la Isabelica, al Espíritu Santo, que también fue un tiempo espléndido. Recuerdo las misas en la calle, que eran algo increíble. Semana Santa había que celebrarlo en la calle, porque de ninguna forma la gente iba a poder participar dentro de la iglesia. Y teníamos que poner allí un camión, montarme encima, y un buen sonido y llegar hasta el fondo. Con la renovación carismática, desde que me ordenaron, me nombraron asesor. Y fueron unos años tremendamente grandes. Llegamos a tener casi 80 grupos de oración en toda la diócesis, más las comunidades y los ministerios. Y teníamos retiros todos los sábados predicando el Evangelio. Ahora que me pongo de para atrás, sí que hay cosas allí. Dígame los martes santos, que primero los hacíamos en el estadio de fútbol Misael Delgado, después nos tuvimos que pasar al José Bernardo Pérez. Y durante 34 años se reunieron y llenábamos el estadio como un juego Magallanes Caracas para celebrar a Jesucristo. Y después me mandaron al Trigal, 16 años de párroco allí. En medio de eso, durante más de 20 años fui el vicario general de la diócesis, vicario de Monseñor Urosa y después vicario de Monseñor del Prete, mi querido entrañable obispo. Mis 3 obispos están en el cielo ahora. Estamos esperando, bajo el cuidado de Monseñor Saúl Figueroa, obispo de Puerto Cabello, que nos nombren a nuestro futuro arzobispo. Y estando en el Trigal, que Dios hizo tantas cosas, tantas conversiones, tantas personas, como dice la canción
de Martín Valverde, al mirar hoy para atrás y mi vida a contemplar, me doy cuenta que Él siempre ha estado conmigo. Y todo esto porque yo le pertenezco a la Virgen María. Monseñor del Prete, un día que íbamos a hacer los nombramientos de los sacerdotes de la diócesis, me dijo que me iba a cambiar a mí. Y me dio la noticia de que él no quería presentarse a Dios y él ni se imaginaba que se iba a morir en 1 año y medio. Que no quería presentarse a Dios sin dejarme libre para llevar la vida que yo siempre había querido llevar, porque yo siempre quise ser franciscano. Pero aquí en Valencia no habían sacerdotes diocesanos casi, venezolanos. Y había que fundar el seminario y muchas cosas, y me olvidé de pertenecer a la orden que tanto amo. Y sacrifiqué eso por esta diócesis. Y Reinaldo decía, quiero que lleve, y me acuerdo yo que cuando yo era cura joven, mucha gente sueña con tener un carro, tener viajes, tener dinero. Yo soñaba con vivir en el centro de Valencia, en alguna casita de adobe solito, en oración, y salir nada más a predicar. Y después eso fue lo que me regaló Monseñor. Ahora vivo solito en una casa, no tan pobre como yo quisiera. Vamos a ver si puedo enmendarme un poco más en eso, de ser más humilde y tener menos cosas, con la ayuda de Dios. Y salgo a predicarle a ustedes. Y en medio de todo esto surgió SEAS en Ciudad Alianza, que era mi ministerio de evangelización, ministerio de música sublime. Pero después yo di que los laicos estaban gastando demasiado tiempo en la labor y estaban desordenadas sus vidas. Y cerré SEAS y nació La Voz de Jesús. Un día Ángelo me dijo, vamos a transmitir por YouTube una misa. Y la vieron como 50 personas y nos pareció una maravilla. Hoy en día está esta locura de La Voz de Jesús, que es tan grande, que llega a tantas naciones, por la que tú me conoces. Y salimos por televisoras, por radios en todo el mundo. Y no podemos dimensionar la cantidad de gente que el Señor toca a través de nosotros. Y me dedico a eso, a La Voz de Jesús, a orar por los sacerdotes. Y al final de mi vida, yo que siempre he sido franciscano, me regala Dios conocer a Conchita, la espiritualidad de la cruz, sembrarla como pueda en Venezuela, y ya eso se metió dentro de mi corazón. Total, que llego aquí a la longevidad, por gracia de Dios. Ya soy un anciano venerable y feliz, pero muy activo. Y soy un siervo de Jesús crucificado. Mi espiritualidad, esa mezcla de franciscanismo con amor a la iglesia, espiritualidad de la cruz, todo eso se llama siervo de Jesús crucificado. Que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Que Jesús sea conocido y amado en la Eucaristía. Que los sacerdotes y los que sirven a Cristo sean santos. Que la iglesia se renueve y rompa la aurora de su justicia y la salvación llame como antorcha. Por eso me entrego como siervo de Jesús crucificado y he prometido ante mi Señor castidad, sencillez, adhesión a la Iglesia Católica, oración y puesta al servicio de mi carisma. Toda mi vida puede resumirse en vivir al pie de la cruz y llevar allí a mis hermanos los hombres, para que lo amen eternamente. Por eso todos estos años y toda mi vida quiero morir al pecado, como Jesús se dignó morir por mí, y gozarme de servir a Cristo en las cosas chiquitas, como Santa Teresita, en las cosas de cada día, y gozarme de compartir en mi cuerpo y en mi alma los padecimientos de mi Rey. Por eso a 40 años no voy a estar pidiendo perdón y llorando por mis errores, porque tengo a María, que es la garante de mi donación, y lo que yo no logré hacer o lo que hice mal, ella lo acomoda porque es mi madre. Y me quedan años para pedirle al Espíritu Santo de Dios que yo muera a mí mismo, para que viva solamente para Jesús. ¿Y qué le puedo decir? A los 40 años de estar celebrando la misa, predicando la palabra, perdonando pecados, cuidando la iglesia, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la que el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Recen mucho por mí para que persevere, porque mi padre San Francisco a los 46 años, ya para morirse, decía, recen por mí que todavía me puedo echar para atrás, Dios me libre. Que yo tenga la perseverancia final y que siga dando mucho fruto,
como yo le pido a Jesús mucho en mi oración, que aunque ya yo no tenga aliento, siga predicando su nombre. Gracias por compartir mi testimonio. Dios los bendiga a todos. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.